Hola. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Bueno. Muy buenas noches a todos. Habla Randolph C. La mayor parte me conocen de la página de Creepypastas por mis puntos de vista sobre Jeff the Killer, la narrativa de Creepypasta y otras cosas. Muchas cosas peores. Bueno, para esta noche voy a hablar sobre la famosa película de Annabelle. Entre ellos algunos otros hechos históricos en el mundo del terror. Como ya sabrán, ya escribí algo sobre esa película, ya di mis puntos de vista, inclusive ya valoré esa película y, como diría cierta criatura youtubera, sería como llover sobre mojado. Es entonces que nada más voy a resumir lo siguiente. Annabelle fue una película en la que tuvo una base histórica, tuvo también mucho material de donde sacar para poder realizar una excelente filmografía. Vamos, una excelente producción. Ahora, no sé qué onda con estas generaciones actuales en las que Hollywood tiene una vasta colección de directores en el que se les asigna un cierto proyecto fílmico y lamentablemente no explota o no da todo su potencial para poder aportar algo a este tipo de temas o este tipo de índoles. Es por eso que pienso que Annabelle, o Annabelle como se pronuncia, pienso que es Annabelle, espero estarlo pronunciando adecuadamente. Hijo de su puta madre. Es por tanto que debo señalar que admito que tiene escenas que sí son entretenidas, o sea, sí dan al clavo, o más bien sí son adecuadas, pero recaemos en lo mismo. Para mí esta película cae en lo repetitivo, en algo que lo convierte en un filme ya predecible. Asimismo, tiene algunas partes que la tachan o la dictaminan de una película con cierta temática. Hija de tu pinche madre. Ya, bueno, como venía comentando, era un maldito carro. Malditos carros, en fin. Como decía, para mí Annabelle cae en el punto en el que las películas básicamente Annabelle se ha convertido en una de las tantas películas en donde encontramos una escena muy familiar y que las hace el común denominador para las demás películas. Es decir, que el negro siempre muere. Básicamente se ha convertido en una cita obligada en el que vemos a una persona de raza negra. No soy racista, por cierto, pero vemos a este tipo de personas, perdón, a este tipo de raza humana en el que raza humana, como si fuera cualquier cosa. Ese tipo de personas que siempre son víctimas de alguna escena que se presta a la estupidez, o se presta a lo que es a la más ridícula de las defunciones o muertes que podemos percibir en estos filmes. Annabelle lamentablemente no es la excepción. Asimismo, ha pasado en otras películas como La Noche de los Muertos Vivientes, la primera película que fue, me parece que en los años 50. Sí, 50, cuando las películas se hacían en blanco y negro aún. Y me parece que esa película la produjo George Romero. Sí, fue George Romero.
Asimismo podemos ver en la remake de esa película, La Noche de los Muertos Vivientes, en donde de igual manera el negro muere. Sin embargo, la mujer, bueno, aquí es un pequeño spoiler, para los que no la han visto pueden saltarse esta parte. Vemos que la protagonista, que es una mujer, sobrevive a la oleada zombie en la remake. En la original es una de las que se mueren también, lamentablemente. Y como decía, el negro muere nuevamente. No sé por qué hace eso Hollywood. Imagino que es por esa pequeña espina que se encuentra en el culo, donde dice, ¿sabes qué? Mata al negro, mata al negro. Haz de cuenta que el negro es la carne de cañón obligada. Por favor, mételo, no sé, mételo como si fuera tu alfil. Mata al alfil o mata a tu peón, no sé. Y aquí estoy hablando de estupideces cuando ya ni sé de qué chingos hablar. En fin. Bueno, ya. Sí, ya recordé. Pasando a otras cosas, en hechos históricos, a lo mejor ya lo sabían o no lo sabían, pero para mí las películas de vampiros es una de las mejores que hay, además de los zombies, claro está. Me encantan las películas de vampiros porque es una de las criaturas más antiguas que hay, además del zombie. Para mí, a lo mejor se lo toman personal, pero básicamente no me importa porque es mi punto de vista. Aquella persona llamada Lázaro que se encuentra en la Biblia se puede citar como una especie de zombie. Bueno, retomando la Biblia como si fuera una literatura épica. Yo no soy ateo, soy panteísta, por si tenían el pendiente, por así decirlo. En fin, comentando. Para mí este personaje llamado Lázaro es uno de los primeros zombies, por así decirlo, y uno de los primeros vampiros que ya muchas personas conocen, llamado Lilith, que también fue una de las primeras esposas de Adán. Es una de las criaturas, como decía antes, igual del zombie, que es muy antigua. Unos pensaron que quizás la criatura de Bram Stoker de Drácula fue uno de los primeros vampiros famosos, pero en realidad fue otro tipo de criatura llamada Carmila. Carmila fue un cuento, más bien es un cuento, en el que se trata de una mujer vampiro. Y esta mujer vampiro pues encuentra algún hogar con una mujer hija de un soldado feudal, con quien se vuelven amigas. Y bueno, de hecho hay una película acerca de Carmila, me parece que se llama igual, del año 1982, me parece, en el que hay un nuevo giro en cuanto al filme, que difiere bastante del cuento, donde se lleva a cabo una relación lésbica. Para mí es interesante ese tipo de películas, porque fue una de las primeras películas donde se muestra los primeros súcubos o íncubos, los primeros súcubos, en donde, bueno, si alguien sabe, si me estoy equivocando con respecto al incubo o súcubo, se lo agradecería. Como decía, este tipo de filmes es interesante porque aquí es donde se muestra a los vampiros reales, no a los vampiros tipo solecitos que brillan a todo dar, que dicen soy hermoso, con el sol brillo, miren cómo esplandezco como el diamante, soy parte de un comercial o una entidad publicitaria, no sé, de Avon o de alguna otra estupidez que se vende en la calle. Pero en fin, a eso me refiero. Me refiero que a los vampiros considero bastante interesantes, ya que son criaturas pero muy antiguas, bastante antiguas. De hecho, forma parte de la gran mitología
que se concibía en los años de los albores de la humanidad. Se hace el grifo. De hecho, muchas personas pudieran ignorar al origen del grifo, que fue tomado a partir de un fósil llamado Protoceratops. Es un dinosaurio del Protoceratops y era un antecesor de los dinosaurios cara de cuernos como el Triceratops, pero no voy a ahondar ahí. De hecho, no sé, igual y lo platico en otra ocasión. Pero sí, el vampiro junto con el zombie y junto con otro tipo de criaturas son básicamente animales o entidades ya bastante antiguas. Por eso, al ser ese tipo de monstruos, si se les puede denominar, los primeros que la humanidad concibió, básicamente todo lo que tenemos existente, por así decirlo, muñecos malditos, monstruos malditos, vaya la redundancia, entre otras estupideces. Por eso los considero citas obligadas para el mundo del horror. El vampiro, el zombie, los fantasmas, por supuesto, no podemos olvidar los fantasmas, y otras criaturas más. Ahora, en este pequeño podcast, de hecho es el primero que estoy haciendo, nunca había hecho un podcast, voy a pasar a lo siguiente. Como hecho histórico, bueno, ya básicamente el mundo del internet ya se puede informar bastante, y probablemente, lo más probablemente que sepan es que muchos eventos muchos eventos que se han considerado horrorosos o espantosos sin explicación alguna, pues ya ustedes ya sabrán que hay detrás de ese aire de suspenso que uno encuentra. Ya la ciencia ya ha develado ese tipo de misterios. Por eso considero que no hay mucho de qué hablar, más que temas interesantes de horror, de libros. De hecho, hay un libro que estoy leyendo actualmente que es El Resplandor, de el ya tan famoso Stephen King. Algo curioso de Stephen King es que apenas este año comencé a leerlo. Mi primer libro de horror que he leído fue a Alfred Hitchcock. Bueno, ya muchos sabrán ustedes quién es Alfred Hitchcock, aquel director de cine que se encargó de la dirección de Psicosis, se encargó de los pájaros, y se encargó también de otros filmes más. No conozco todos los filmes, ya que nada más en lo personal nada más he visto esos dos. Sin embargo, esas películas para aquel tiempo eran muy buenas, y actualmente los considero muy buenas, de las cuales para aquellos amantes del terror no pueden prescindir. Ahora, retomando el punto, mi primer autor fue Alfred Hitchcock. Después me pasé con Edgar Allan Poe, y ya a mi tierna edad de 12 años comencé a leer a Lovecraft. Yo no conocí a Stephen King, bueno, sus escritos más bien. Conocí los libros de Howard Phillips Lovecraft, y en base a él me encantó el horror cósmico que muchas personas deberían de citar en sus escritos. Bueno, claro, para aquellas personas que deseen escribir sobre horror. Y fue cuando, curiosamente, gracias al famoso juego de Silent Hill, el 1, que por cierto es un excelente juego, tenemos que, gracias a ese juego, conozco a Stephen King. ¿Cómo se relaciona Silent Hill con Stephen King? Fácilmente, porque una de las calles de Silent Hill, llamada la calle Bouchman, algo similar, y la calle King,
aluden al mismo tipo, a Stephen King. ¿Qué tiene que ver Bauchman? Bueno, Bauchman vendría siendo... No vendría siendo, más bien es uno de los seudónimos que usó Stephen King para citar algunos libros suyos. Asimismo, hubo una serie apenas lo supe a inicios de este año, en la que él participó, el cual se llamaba hijo de su pinche madre, olvidé el puto nombre de la serie. Bueno, no voy a ahondar sobre eso porque no sé cuánto chingos me tardaría. En fin, ahí están también las famosas películas de Stephen King muy conocidas. El payaso eso, ese maldito payaso hijo de puta que no dejaba dormir ni dejaba bañarse a cualquiera que haya tenido 10 años o menos en adelante, o atrás, dependiendo de la persona. Cementerio de mascotas, claro está. Maximum Overdrive, que vendría siendo el nombre original de la película, La rebelión de las máquinas, y no tiene nada que ver absolutamente con el puto del Terminator. Está también en pequeños cortometrajes como La balsa, es un cuento de Stephen King también, y de hecho la versión fílmica de ese cuento está excelente. Bueno, es cierto, no salen escenas sexuales como sucede en el cuento, pero el filme, la verdad, para ser de los años 70 está excelente, está muy bueno. No necesita esos famosos efectos CGI o especiales, o esos efectos que les ponen en Flash o PowerPoints para hacerlos geniales. Con el simple hecho de que hayan utilizado maquetas y esas elaboradas no es animatrónica, es otro tipo de material. Bueno, el material que han utilizado en aquel tiempo bastó para que al ver esa producción uno la considerara lo más realista para el tiempo. De igual forma, si comparas ese episodio de La balsa con lo que está actualmente, que es una reverenda mierda, vas a encontrar que es cierto. O sea, antes los efectos especiales de antes eran geniales. Un ejemplo fácil, las tortugas ninja. ¿Quién no ha visto la película de las tortugas ninja de los años 80, 82, 87? Esas tortugas estaban geniales, y las personas que hayan visto y jugado sus videojuegos probablemente estén de acuerdo conmigo en el que hagan esa comparación de las tortugas de antes con las tortugas actuales, que parecen... Híjoles, que no sé qué parecen. La verdad, no tengo palabras para describir cómo parecen esas tortugas actuales, pero bueno, voy a admitir que sí tienen efectos especiales buenos, que las tortugas sí se ven, bueno, son más grandes y un poco más fuertes que las otras, pero la verdad parecen unos monstruos. Para mi gusto parecen monstruos, pero en fin, el gusto de cada quien es respetable. Pero retomando el punto, Stephen King, voy a hablar un poco de él. La verdad, cuando comencé a interesarme por sus libros, fue porque es una pequeña experiencia. Fue porque me levanté uno de esos días a las 3 de la mañana. Probablemente a muchos les ha pasado que se levantan a las 3 de la mañana y uno dice: hijo de su puta madre, tengo que trabajar al día siguiente o tengo que ir a la escuela al día siguiente, y heme aquí levantado a las 3 de la mañana con un terrible dolor de cabeza, o que no me puedo dormir. ¿Qué chingados hago? Ni pedo, vamos a ver la tele. Y uno dice, bueno, vamos a ver la televisión, a lo mejor hay algo interesante que me haga dormir. No lo sé, National Geographic, Discovery Channel, o estaríamos de pendejos viendo Cartoon Network. Yo he visto Cartoon Network, no me arrepiento. Nickelodeon, o no sé, Fox Kids, tal vez. En aquel tiempo estaba Fox Kids,
lo recuerdo muy bien. Ahí pasaban X-Men y otros tipos de caricaturas. Y fue cuando me pasé por el canal de la Warner. Y allí vi curiosamente una escena que no sabía que era el clímax de una serie poco conocida que se llama Pesadillas y Alucinaciones, o bien conocida como Nightmares and Dreamscapes. Para aquellos amantes de Stephen King les habrá sonado el nombre. Básicamente es el nombre de un libro de cuentos. El mismo nombre que sale en esa serie de Warner, o que salió en esa serie de Warner, es el mismo del libro de Stephen King. Y precisamente estaba viendo el clímax de aquel episodio de Stephen King que se llamaba Crouch End, que es el nombre de un pueblo el cual es el protagonista de este cuento y de este episodio. Y allí me di cuenta de algo. Cuando estaba viendo esa escena donde salía una mujer corriendo histérica, estaba recorriendo un pueblo y parece haber escapado de algo. Cuando ella miraba hacia el horizonte, no había básicamente nada, sino una calle sola y nada más. Pero a los lados donde ella recorría el camino había unos almacenes que iban en filas. Y lo que más me llamó la atención, lo que me dijo, lo que básicamente me llevó al punto del bueno, no al punto del orgasmo, pero sí al punto en el que me emocioné, en el que básicamente me cagué con ganas de más, de ver más, fueron los nombres de esos almacenes en los que decía la casa de Nyarlathotep, la iglesia de Cthulhu o Cthulhu, el establo de Shub-Niggurath. Para aquellas personas que les encanta Howard Phillips Lovecraft les sonará el nombre. Y créanme que cuando vean ese episodio de Nightmares and Dreamscapes se la van a pasar muy pero muy bien. Y la escena, ¿qué es lo que pasa después de que la mujer corre y se da vuelta? Encuentra algo muy pero muy aterrador. Y no lo voy a contar porque esa escena está excelente, está genial. Es más, me lo voy a guardar para que lo vean ustedes. La serie se llama Nightmares and Dreamscapes, o Pesadillas y Alucinaciones, como lo dije anteriormente. Es una serie que consta, me parece que de 10 episodios, 12 episodios más o menos. En lo personal, 8 o 7, entre 8 y 7 episodios valen la pena. Y sí, hay uno donde les aguarda una pequeña sorpresa. Y es una sorpresa muy agradable. Muy al estilo de Alfred Hitchcock, cuando Alfred salía en sus propias películas. Bueno, aquí pasa algo similar. Se los encargo de tarea. Bueno, la verdad tenía ganas de hablar más. Sin embargo, cuando me ha pasado que tengo preparado algo de qué hablar, tengo estructurado todo. De hecho, eso siempre lo hago cada vez que escribo, cada vez que preparo algo, cada vez que voy a la escuela a decir algo. Sin embargo, lamentablemente mi cabeza es un desorden. Sobre todo porque mañana necesito salir. Cuestión de trabajo, son gajes del oficio. Espero que se haya pasado bien. La verdad no hablé de mucho, pero me encantaría hablar de algunos temas que a lo mejor me pudieran citar ustedes y yo lo estructuro bien, ya para alargar ese tipo de podcast. Sugerencias, estoy abierto ante cualquier sugerencia, claro está. Heme aquí diciendo incoherencias cuando debería de ser mi maleta. En fin, espero que se hayan pasado una excelente noche y les haya agradado este pequeño podcast. Dudas, sugerencias,
Estoy siempre a la orden, ya saben dónde está mi muro, Randolph C. En fin, hasta luego.